Muy bien, mis estimados jóvenes, de vuelta en nuestra segunda sección de la clase en la que en la primera instancia analizamos lo que era la permutación, explicamos lo que era la permutación, el concepto de la permutación, cuándo era simple, cuándo era circular, cuándo era con repetición, cuándo se sumaba, cuándo se multiplicaba, cuándo había eventos a la cual teníamos que incurrir a la hora de hacer cálculo. Pero la eh, materia no solamente se basa en permutaciones, específicamente el análisis combinatorio, que es el nombre del capítulo que estamos viendo, no solamente depende de las permutaciones, también están las variaciones. Ahora, ¿qué son las variaciones? Bueno, son las diferentes ordenaciones que pueden formarse con R objetos tomados de N objetos distintos de un conjunto. El número de todos los arreglos o variaciones que pueden formarse con n objetos distintos disponibles de R en R está dado por la siguiente fórmula. Bien, aquí está la fórmula de una variación. La variación de n a r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Ahora, en un problema, no me van a avisar quién es n y quién es r. Ni tampoco me van a avisar que es una variación. Yo voy a tener que definir eso. Entonces, en primera instancia, por conceptos de álgebra y de cálculo, el denominador no puede ser cero, por eso que n y r no pueden ser iguales. Aquí hay un símbolo de relación matemática mayor, y para garantizar de que esto sea positivo, n tuviese que ser mayor que r, porque en caso contrario, si n es menor que r, saldría un resultado negativo y no es correcto que yo esté respondiendo en este tema resultados con valores negativos. No es correcto que yo diga podemos acomodar de menos 20 maneras diferentes los libros. No tiene sentido esa respuesta. Partiendo de ese análisis de que n debe ser necesariamente mayor que r, entonces el número mayor en un problema va a ser n y el número menor en un problema va a ser r, de tal forma de que n sea siempre mayor que r y así garanticemos una respuesta válida para nuestro cálculo. Ahora, ¿cómo hago la diferencia de una variación a una permutación? A ver, leamos este ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se podrán sentar 5 estudiantes de ingeniería en un asiento con capacidad para 8 personas? Ok, esto es una variación porque yo tengo un conjunto que está formado por 8 personas, de las cuales de esas 8 personas yo voy a utilizar 5. Entonces, una variación es cuando tú tienes un conjunto, ya sea de personas, de libros, ya sea de animales, ya sea de lo que ustedes imaginen ahorita, y de ese conjunto yo tome algunos elementos de ese conjunto. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Estamos en clases de álgebra, se termina la clase, los alumnos se retiran, hay 5 compañeros que se juntan, se dirigen hacia el puente del segundo anillo para eh, tomar el ómnibus que los va a transportar a un lugar determinado. Cuando estos 5 estudiantes suben al ómnibus, ven un asiento que está libre. Vamos a suponer que estos ómnibus tienen asientos para 8 personas. Entonces, que 8 personas se pueden sentar, ¿no?, en un asiento. Obviamente, ¿no?, el asiento tiene capacidad para 8 personas. Una fila con 8 asientos y ellos son 5. Entonces, yo tengo 8 asientos disponibles, pero no voy a ocupar los 8, voy a ocupar 5.
Ese análisis es el que tengo que hacer para decir, ah, esto es una variación. Entonces, n vale 8, r vale 5, hago la variación de 8 a 5. Reemplazo mi fórmula, aplico mi calculadora y entonces tenemos 6.720 maneras diferentes de que estos alumnos se ordenen en ese asiento con capacidad para 8, de las cuales ellos son 5. Y ellos van a poder, por así decir, ir cambiando la ordenación de cómo están acomodados. Y eso lo van a poder hacer 6.720 veces, de las cuales todas son diferentes la una con la otra. Es decir, por ejemplo, Carlos está en ventanilla, María está a su lado, María le pide a Carlos cambiar el asiento para que ella se vaya a ventanilla, entonces ya tengo una ordenación diferente. Entonces, con esos 5 estudiantes yo puedo hacer 6.720 ordenaciones diferentes, ¿sí? Y vean de que una variación sigue siendo el ordenamiento de cosas distintas. Ahí son como que parecidas con la permutación, porque la permutación acomoda cosas distintas y la variación también, ¿no? La diferencia es muy pequeña en el concepto, ¿no? Entonces yo tengo que entender bien, digamos, cuándo es permutación, cuándo es variación. Bien, veamos un segundo ejemplo para ir entendiendo mejor lo que es una variación. ¿Cuántos números de 3 cifras podemos hacer con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Por qué esto es una variación? Primero, porque todos los números son diferentes, no hay números iguales. Segundo, porque de estos 6 números, yo solamente voy a tomar 3. ¿Dónde está la diferencia con la permutación? Que en la permutación se toman todos los elementos. En cambio, la variación toma algunos elementos de ese conjunto. Yo tengo 6 números, pero quiero formar cifras o números que tengan 3 cifras. De esos 6 números, voy a elegir a 3. Si yo tengo un conjunto de números, en este caso del 1 al 6, y yo puedo elegir una cantidad X de esos números, estoy enfrente a una variación. Entonces, ¿quién sería N y quién sería R? Pues N sería 6 y R sería 3. Tengo 6 números, de los cuales voy a elegir 3. Entonces acá yo puedo formar, ¿no es cierto?, 120 números que son diferentes. Aquí puedo formar el número 123, el número 124, el número 345, el número 456. Entonces tengo 120 formas de encontrar acá un determinado valor numérico que esté formado por 3 cifras. Lo importante es que aquí estamos haciendo ejercicios básicos, no estamos haciendo todavía ejercicios de mayor nivel, porque para llegar ahí el concepto debe estar claro. O sea, en esta parte, eh, si el concepto no está claro, muy difícilmente voy a poder identificar si es permutación, si es variación o es combinatorio. O sea, puede ser, digamos, que en una evaluación en vez de hacer permutación, haga variación y ya lo fregue todo. No hay nada que revisar porque la pregunta era permutación, yo te hizo variación, entonces todo está mal. Por lo tanto, nos estamos dedicando ahorita exclusivamente a que quede claro el concepto. Y para ello, pues, estamos utilizando problemas básicos, ¿no? Otro problema de variación clásico es cuántos números que sean mayores de 200 se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5 y que tengan 3 cifras. Al igual que la permutación, la variación tiene condiciones. Entonces aquí yo, por ejemplo, le digo a un estudiante, a ver, te voy a dar 5 números. Usted me va a crear números de 3 cifras.
pero quiero que esos números que usted me va a crear de 3 cifras siempre sean mayores que 200. Ahí estoy poniendo una condición. Entonces vean de que n no es 5, n es 4 y r no es 3, r es 2. Entonces, vamos a la explicación. ¿Por qué usted me está diciendo de que n es 4 cuando yo tengo 5 números? Primero, vamos por orden. ¿Por qué es variación? Es variación porque yo tengo un conjunto de números diferentes y de ese conjunto de números yo voy a elegir algunos. Por eso es variación. Punto 2. N vale 4 porque usted me pidió que los números que yo cree sean mayores que 200. Y la única forma que sean mayores que 200 es que la primer cifra, ¿no es cierto?, empiece en 2 o en 3 o en 4 o en 5. Si la primera cifra empieza en 2, va a ser mayor que 200. Si la primera cifra empieza en 3, obviamente va a ser mayor que 200. Si la primera cifra empieza en 4, va a ser mayor que 200. Y si la primera cifra comienza en 5, va a ser mayor que 200. O sea, hay un número que aquí no se puede mover. Entonces, de los 5, ¿correcto? Hay un número que no se puede mover. Porque si lo muevo, corro el riesgo que ya no sea mayor que 200. Por eso, como hay un número inamovible, no son 5, son 4. Los que puedo mover. Vean de que la fórmula utiliza los elementos que se pueden mover. Entonces, yo voy a poder mover 4 números. De estos 5, voy a poder mover 4. Porque hay uno que voy a tomar para garantizar de que sea mayor que 200. Ahora, ¿por qué R no es 3? ¿Por qué R es 2? Porque cuando yo agarre ese número y lo ponga aquí, no voy a tener 3 espacios para mover, voy a tener 2 espacios. Entonces aquí yo pongo 2, obligado para que sea mayor que 200, no puedo mover los 3, pues porque si muevo el 2, corro el riesgo de que ya no sea más que 200. Entonces, tengo 2 espacios para mover. Entonces vuelvo a recalcar de que no es reemplazar solamente fórmulas, voy a tener que analizar el ejercicio. Así que la variación de 4 a 2 va a ser igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. Y entonces aquí yo tengo, vean, como respuesta 12. Pero no es la respuesta final, porque veo aquí que el profesor ha puesto 4 veces el 12. ¿Y eso por qué? Bien, porque, a ver, si yo aquí coloco el 2, es más que 200, lo que voy a calcular. Pero si coloco el 3, también es más que 200. O sea, ya van 2 alternativas. Si coloco el 4 aquí, ya es más que 200. Van 3 alternativas. Si coloco el 5, van, o va a ser más que 200. Van 4 alternativas. Entonces, por eso que debo sumar 4 veces el 12. Porque si yo pongo el 2 aquí, con el 2 puedo formar 12 números que van a ser mayores que 200. Pero la pregunta es, ¿solamente con el 2 son mayores que 200? No, pues si pongo 3 aquí, va a ser mayor que 200. Son otros 12 números. Si pongo el 4 aquí, son números mayores que 200. Son otros 12 números que voy a tener. Y si pongo el 5 aquí, también va a ser mayor que 200 y son otros 12 números que voy a tener. O sea que por cada valor que yo coloque aquí para garantizar que sea más que 200, tendré 12 opciones. Entonces, poniendo el 2, tengo 12 opciones. Poniendo el 3, tengo 12 opciones. Poniendo el 4, tengo 12 opciones. Poniendo el 5, tengo 12 opciones. Podía multiplicar, porque está lindo, ¿eh? Podía multiplicar 12 por 4. 12 por 4 es 48.
Pero también puedo decir 12 más 12 más 12 más 12. Es permitido eso, aludiendo a las cuatro alternativas que tengo y saco la misma respuesta. Pero aquí por el i, lo más correcto sería multiplicar. Pero si lo hago así, es válido, porque bajo los conceptos aritméticos, 12 por 4 es lo mismo que 12 más 12 más 12 más 12, indudablemente. ¿No es cierto? Y entonces, vean de que un problema sencillo tiene su análisis. Por eso, análisis combinatorio. O sea, tengo que analizar para no cometer ningún error. Y lo importante, no pensar de qué es reemplazar fórmula. Ahí está la fórmula y reemplazar. Voy a tener que analizar la situación para poder encontrar mis resultados de manera correcta. Darse el tiempito de leerlo y analizar. Recalco lo siguiente. El alumno me dice, la respuesta es 12. ¿Por qué es 12? Porque si aquí pongo 2, si aquí agarro este 2 y lo pongo aquí, tengo. Ya, si este 2 que está acá lo agarro aquí, tengo 4 a 2. La respuesta es 12. Se va mi pregunta. Y si pongo 3 acá, eso no me fijé. Bueno, ahí está, pues. Tenías que fijarte eso. Si aquí pones 3, también es más que 200. Y si aquí pongo 4, también es más que 200. Y si aquí pongo 5, también es más que 200. Entonces no es 12 la respuesta, es 48. Y eso es muy importante, por favor, que se tome en cuenta. Bien, siguiente ejercicio. No es que variaciones siempre sean problemas con números. Yo aquí estoy poniendo problemas con números porque con los números es más fácil que el alumno entienda el concepto. Aquí el concepto es la idea fundamental hoy. ¿Cuántos números serán mayores que 200 y menores que 500, tomando en cuenta a los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tomados de tres cifras? Entonces, vamos por orden. ¿Esto es permutación? ¿Esto es variación? ¿O esto es combinatorio? ¿No me van a avisar? No, no te van a avisar. Usted va a tener que descifrar qué es con la teoría. Entonces, lo que me responde el alumno es, esto es variación. El por qué. Tengo un conjunto de números del cual puedo elegir algunos de esos números. O sea, eso es una variación. Tengo 7 números, de los cuales voy a elegir 3. De tal forma de que sean mayores que 200, pero menores que 500. Entonces, n no va a ser 7, n va a ser 6. Y r no va a ser 3, r va a ser 2. Los motivos. ¿Cómo garantizo de que un número, por ejemplo, sea mayor que 200 y menor que 500? Si agarro el 2 y lo coloco aquí, si agarro el 2 y lo coloco aquí, ya estoy garantizando de que es más que 200 y menos que 500. ¿Correcto? Entonces, yo tengo por mover 6 números en 2 posiciones. Aplico mi calculadora y eso me da un resultado de 30. Pero ojo, no son mis únicas alternativas. ¿Con qué otro número se cumple esto? Con el 3. Si aquí pongo 3, es más que 200 y menos que 500. Con el 4 es más que 200 y menos que 500. Llevan 3 alternativas. Con el 5, no, pues con el 5 se pasa. Si aquí pone 5, es verdad que es más que 200, pero es mentira que es menos de 500. Te va a salir más que 500. Entonces tengo 3 alternativas. Con el 2, con el 3 y con el 4 garantizo que los números son más que 200 y menos que 500. Entonces, tengo 3 alternativas. O sea, 30 por 3. O, porque aquí está el operador y, o 30 más 30 más 30, que es lo mismo que 30 por 3. Entonces, 90 números. 90 números van a ser mayores que 200 y menores que 500 con los números que vos me has dado. Entonces, una vez que yo le agarro el hilo, digamos, y empiezo a entender, ¿no? La idea que el profesor quiere plasmar,
ya me va quedando más fácil poder entender la solución de los ejercicios. Y aquí obviamente que hay que aplicar lógica, ¿no? Hay que razonar para decir un ratito, si pongo 2 acá, es más que 200 y menos que 500. Pero si pongo 3 también es más que 200 y menos que 500. Y si pongo 4 es más que 200 y menos que 500. Tengo 3 alternativas. Calculando una, las otras son iguales. Así que 30 por 3, 90. O 30 más 30 más 30, 90 números son los que puedo formar con estos números que vos me diste, eligiendo a 3, de tal manera de que sean siempre mayores que 200, pero menores que 500. Y hay acá un ejemplo número 5. Dice, ¿de cuántas maneras se podrá elegir el centro interno de la carrera de Ingeniería Civil, tomando en cuenta que la elección tiene 15 postulantes para 3 puestos? A ver, esta es una variación por lo siguiente. Queremos elegir el centro interno de Ingeniería Civil y hay 15 postulantes, pero de esos 15 yo puedo elegir 3. En el momento que yo tengo un conjunto de personas, porque aquí ya no es un conjunto numérico, es un conjunto de personas, que son 15, y de esos 15 yo puedo elegir algunos, eso es variación, eso es lo que quiero que quede claro. Tengo un conjunto de personas, tengo un conjunto de números, de los cuales de ese conjunto de números puedo elegir algunos, de ese conjunto de personas puedo elegir algunos, y eso es variación. Ahora, simplemente reemplazo la fórmula, n vale 15 y r vale 3. ¿Cómo sabes? Porque hemos aplicado lógica. Por eso es que en esta materia el primer capítulo es lógica, porque la lógica nos va a ayudar a razonar en los demás. N debe ser mayor que R. El motivo, porque si es lo contrario, la respuesta es negativa y no puedo decir, pues digamos, tenemos menos 50 veces o menos 50 números o menos 50 mesas o menos 50 sillas. No puedo dar una respuesta negativa, digamos, a las aplicaciones a la vida real. Entonces, partiendo de ese análisis, de esa lógica, n siempre debe ser mayor que r. Entonces, n vale 15, r vale 3. Son 15 postulantes, yo puedo elegir 3. Entonces agarro, reemplazo mi fórmula, aplico mi calculadora y tenemos 2730 maneras de formar la directiva del centro interno de civil. O sea, puede ser, por ejemplo, Carlos, Fernando y María. Va una. Carlos, Fernando y Bianca, van 2. María, Bianca y José, van 3. Sí. Tengo 2730 maneras de ordenar esa directiva con las 15 personas que tengo ahorita en este momento. Y tenemos también un último problema para pasar a la siguiente sección, que es la sección de la combinatoria. Bueno, ocurre lo siguiente. En este problema dice, ¿de cuántas maneras diferentes el gerente de una empresa podrá elegir de un grupo de 15 profesionales a 5 para un puesto de trabajo? Entonces esto lo que va a hacer es retroalimentar el concepto. Ustedes son los jefes de una empresa, ustedes tienen 15 ingenieros que pueden hacer un determinado trabajo. Pero el gerente le dice a ustedes, ingenieros o ingenieras, de esos 15 que ustedes tienen, solo pueden elegir a 5. En ese momento es una variación. No puedo elegirlo a todos. Si los elijo a todos, es una permutación. Si elijo a algunos, es una variación. Ahora, en algunas bibliografías, en algunos videos de YouTube, en algunos artículos, en algunos libros, algunos autores aumentan con el afán de ayudar al estudiante a determinar
Si es una permutación, una variación o una combinatoria, lo siguiente. A la variación no le importa el orden. O sea, por ejemplo, en esta directiva no le importa quién es presidente, quién es vicepresidente o quién es la secretaria. A la variación no le interesa un orden. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? No le importa eso. Yo tengo 15 personas y elijo 3. Pongo otro ejemplo para que vaya quedando claro. Estamos en el curso, el profesor y 40 alumnos. Viene una autoridad y el profesor le dice, profesor, de sus 40 alumnos, por favor, elija a 3. ¿Para qué? Le digo, para que nos representen en un concurso de matemáticas. Entonces yo le digo, a los 3 mejores, no, a los 3 que usted quiera, a 3. Eso es una variación. Ahora, si el orden importa, ya es una combinatoria, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, son mínimas las diferencias, son pequeñísimas las diferencias que hay entre uno y otro. Si ese mismo camarada viene y me dice, ¿cuántos alumnos usted tiene? Tengo 40 alumnos. Elíjame a 3 para que vayan a representar a la universidad a un concurso de matemáticas. Pero ojo, los 3 mejores ya no es una variación, ya es una combinatoria, que es lo siguiente que vamos a ver. En este caso, lo que yo voy a hacer aquí es, tengo 15 personas, tengo un conjunto de personas, que son 15, y de esos 15 profesionales, voy a elegir a 5 para un puesto de trabajo. Entonces, N vale 15, aquí está, ¿no? Y R vale 5. Aplico mi calculadora, saco mi respuesta, 360.360 maneras de elegir a esas 5 personas, a esos 5 profesionales de entre los 15 que tengo. Y ahí podemos adornar la pregunta, podemos hacer un problema con más datos, pero ahorita recalco, lo que nos preocuparía a priori ahorita es el concepto, tener claro el concepto, para luego ya pasar a problemas de mayor nivel, donde ya podamos calcular más cosas. Pero ahorita estos pequeños ejercicios me aportan a mí a que yo pueda transmitir el concepto, la idea de cuándo es permutación, cuándo es variación y cuándo es combinatoria. Ahora, la variación también se clasifica en variaciones simples y variaciones con repetición, pero nosotros en la materia solamente vamos a ver variaciones simples. Todos estos problemas que hemos visto son variaciones simples, porque de repente ustedes quieren leer un libro, algo en internet, un artículo, o tienen tiempo de repente algún día y quieren investigar más, y se van a topar con variaciones con repetición. La pregunta es, ¿por qué no avanzamos variaciones con repetición? Bueno, en este caso, las variaciones con repetición no es que no sean importantes, ni tampoco no es que sean aplicables, pero a la materia lo que más nos interesa son las variaciones simples. Es por eso que las variaciones con repetición las vamos a mencionar, que existen, que tienen una fórmula diferente, pero que en esta oportunidad vamos a darle preferencia exclusivamente a las variaciones simples, que son estas que ustedes acaban de ver con mi explicación en cuanto a los problemas que le he estado exponiendo hasta el momento, que indudablemente están desarrollados por motivos de tiempo, ¿no? O sea, en una clase virtual se pierde mucho tiempo el desarrollar el problema. Entonces, la explicación no pierde su autenticidad cuando se expone problemas resueltos y es prácticamente ganar tiempo y poder explicar una mayor cantidad de ejercicios, que esa es la idea en cuanto a esta parte de la materia. Bueno, con esto nosotros tuviéramos terminado nuestra segunda sección en la que hemos hablado de la variación, haciendo un resumen,
Específicamente hemos hablado de la variación simple, existe la variación con repetición y hemos explicado el motivo por el cual no lo estamos viendo. En ningún momento hemos dicho de que no es importante. Sí es importante, pero aquí nos interesa más la variación simple. Hemos hecho una comparación entre permutaciones y variaciones. Hemos visto que las permutaciones son simples, circulares, repetitivas, y las variaciones son simples y repetitivas. No hay variaciones circulares. Y hemos puesto énfasis en las simples. Hemos visto la fórmula, hemos visto el concepto, hemos visto la diferencia con la permutación. En la variación también se puede multiplicar, como también se puede sumar, dependiendo del operador. Y eso vamos a verlo con problemas de mayor nivel cuando tengamos bien sólida la base, la teoría, ¿no? Para poder pensar en realizar problemas de mayor nivel. Entonces vamos a dar por terminada esta sección, vamos a parar la grabación para que tengan las diferentes variaciones, permutaciones y combinatorias por separado, los subtítulos por separado, y no tengamos una mezcla, digamos, para cuando vayan a ver en su momento libre y cuando vean necesario la grabación de las clases. Bueno, esperando que esto se haya entendido, vamos a pasar entonces a nuestra tercera sección, como siempre, deseándoles que tengan eh, un excelente día y que más que todo esto se haya entendido a la perfección para que en las siguientes clases podamos continuar nuestro avance con ejercicios de mayor nivel. Entonces nos vemos en nuestra tercera sección y que tengan un buen día.